Yo siento que sí influye mucho en cómo nos percibimos acerca del aprendizaje, porque recuerdo mis primeros días en la universidad, cuando sentía que yo era un mal expositor, veía a mis demás compañeros poniendo y yo decía, ah, soy muy malo. Tanto así que a la hora de exponer, lo hacía mal, terriblemente mal. En definitiva, influye bastante en mi forma de pensar en mi aprendizaje, porque para mí algo puede ser difícil, pero para otras personas no. O para mí, resolver algún problema puede ser más rápido que otros, y todo va a depender de cómo yo pienso, de cómo yo razono. Y respecto a si también influye en la salud mental, pues sí, porque si yo percibo el mundo de una manera equívoca que puede traerme angustias, va a afectar a mi salud mental. Gracias. Considero que sí afecta en gran magnitud, ya que, por ejemplo, como indica Ausfeld, cuando nosotros tenemos nueva información que ingresa a nosotros, si lo asociamos con algo significativo, el aprendizaje va a ser mayor. Entonces, esa interpretación es muy importante. También, por ejemplo, si estoy enfrentando una situación adversa, si yo continúo en ello y no busco una solución, va a afectar mi salud mental y cómo yo me pueda sentir más adelante, ¿no? Lo importante es interpretarlo bien para que no tenga consecuencias negativas. Bueno, yo creo que sí, realmente sí afecta, porque básicamente de acuerdo a cómo vamos viviendo nuestras experiencias del día a día, hace de que esto, por decir, vaya moldeando nuestro comportamiento, ¿no? Y haga de que básicamente podamos repetir o no ciertas conductas. Las respuestas que hemos escuchado muestran cómo el pensamiento influye directamente en cómo vivimos, aprendemos y nos relacionamos. Para entender mejor esta conexión es necesario conocer la base teórica que le explica, es decir, la teoría cognitiva. Empecemos por entender en qué consiste. ¿Qué es la teoría cognitiva? Es un enfoque psicológico que busca comprender el proceso mental el cual el ser humano desarrolla para responder, resolver o adaptarse al mundo que los rodea. Tiene sus inicios en la infancia temprana e involucra diversas etapas vinculadas a la capacidad innata que tienen las personas para comprender y adaptarse a su entorno. ¿Cuál es el objetivo principal? Se enfoca en los procesos tales como el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas. ¿Quiénes son los autores más representativos? Tenemos a Jean Piaget. Desde su formación como biólogo hasta convertirse en uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, para Piaget, el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva de los procesos mentales, que resultan de la maduración biológica y la experiencia ambiental. También tenemos a Jerome Bruner. Él nos dice que en el proceso de conocer y aprender, el ser humano intenta categorizar los sucesos y elementos de la realidad en conjuntos de ítems equivalentes. A partir de la categorización, somos capaces de generar conocimiento. También tenemos a Aaron Beck con la terapia cognitiva, que trata o que dice que las personas sufren por la interpretación que realizan de los sucesos y no por estos en sí mismos. Por tanto, Aaron Beck, interesado por el tratamiento de la depresión, desarrolló un modelo para el tratamiento de esta patología, que posteriormente extendió a otros trastornos. Robert Gagné. La información llega al sistema nervioso a través de los receptores sensoriales, para posteriormente procesarse y almacenarse en la memoria, hasta que sea necesaria su recuperación. Él se enfocó en el proceso de la información. Y por último tenemos a Lev Vygotsky. Centró gran parte de su trabajo en cómo la interacción social influye en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, o sea, el surgimiento y la evolución de la capacidad de pensar desde el nacimiento hasta la vejez. Entonces, ¿por qué es importante la teoría cognitiva para comprender el comportamiento humano? Porque ofrece una explicación profunda de cómo los pensamientos, creencias y percepciones influyen directamente en lo que hacemos, sentimos y decimos. Por un lado, representa un gran aporte a la educación, dado que permite conocer las capacidades y restricciones de los niños en cada edad y, por ende, graduar la instrucción de las capacidades cognitivas del alumno, haciendo más efectivo el proceso de aprendizaje. ¿Cómo explica la teoría cognitiva el aprendizaje como procesamiento de información?
Desde la perspectiva cognitiva, Robert Gasné explica el aprendizaje como un proceso interno que se desarrolla en etapas secuenciales, similares al procesamiento de información. Cada fase activa mecanismos mentales que permiten recibir, transformar y usar el conocimiento. Primero, en la fase de motivación, se capta la atención del estudiante, creando expectativas positivas. Luego, en la fase de comprensión, se dirigen los sentidos y la atención hacia lo que debe aprenderse. Sigue la fase de adquisición, donde se codifica la información y se inicia su almacenamiento en la memoria. En la fase de retención, se fortalece esa codificación para que el conocimiento pase a la memoria a largo plazo. Después viene la fase de recuperación, donde se activa la información almacenada para poder usarla. Le sigue la fase de generalización, que permite aplicar lo aprendido a diversas situaciones nuevas. La fase de actuación verifica si el estudiante realmente ha aprendido mediante tareas o ejercicios. Finalmente, la fase de realimentación ofrece retroalimentación inmediata para reforzar el aprendizaje. Este modelo muestra cómo aprender no es solo memorizar, sino un proceso activo que implica percepción, codificación, recuperación y uso consciente de la información. Así, la teoría cognitiva a través de Gasné explica el aprendizaje como una secuencia organizada de eventos mentales, fundamentales para lograr una comprensión significativa. Desde esta comprensión, podemos analizar cómo estos procesos se manifiestan en contextos educativos concretos. Aplicaciones en el aprendizaje. Para ello les mencionaré 3 teorías fundamentales, que serían de Piaget con la teoría del desarrollo cognitivo, Brunner, aprendizaje por descubrimiento, y Ausubel, aprendizaje significativo. Comenzaremos con la teoría del desarrollo cognitivo. Aquí nos explican que aprendemos mediante 4 procesos. El primero es la asimilación. El alumno enfrenta un estímulo nuevo. En el ejemplo podemos observar que una niña ve por primera vez un autobús escolar y lo llama camión. Luego ocurre el desequilibrio, donde se nos explica el concepto correspondiente. Siguiendo con el ejemplo, a la niña aquí se le llega a explicar que el camión lleva carga pesada como minerales, mientras que en el autobús se lleva escolares. Una vez explicada la diferencia, se llega a la acomodación, donde crea un nuevo esquema mental y entiende la diferencia. En este caso, la niña comprende la diferencia entre un camión y un autobús. Y finalmente se llega a alcanzar el equilibrio cognitivo, donde se logra distinguir y diferenciar claramente entre un autobús y un camión. Aprendizaje por descubrimiento. Se da un proceso de 4 pasos. El primero es la exploración. El docente presenta un material sin una explicación alguna. En el ejemplo se observa que la profesora solamente muestra 2 tipos de plantas. Luego los alumnos llegan a formular sus hipótesis. Aquí el alumno piensa y predice qué está ocurriendo o por qué ocurre. Los alumnos mencionan en este caso que la primera planta crece gracias al sol, mientras que otro alumno menciona que la segunda planta crece en los desiertos. Luego de estas hipótesis se llega a la experimentación y comprobación, donde el alumno comprueba su hipótesis mediante una acción o diálogo. En este caso, cada alumno llegaron a poner dentro y fuera de su salón en las plantas, para así saber qué es lo que sucede. Por último, se da la reorganización. Aquí el conocimiento nuevo se integra en sus estructuras mentales, y aquí los estudiantes llegan a reorganizar sus ideas y tener una comprensión más profunda sobre dónde crecen las plantas, según este ejemplo. Mediante este proceso, el estudiante construye activamente su conocimiento. Aprendizaje significativo. Se basa en conectar lo nuevo con lo que ya se sabe. Se comienza con la detección de conocimientos previos, se identifica lo que el alumno ya sabe sobre el tema. En este caso, el alumno se le entrega una ecuación y él observa que hay suma, resta y multiplicación. Luego se realiza una organización previa donde se presenta una estructura general que sirve de anclaje. En este caso, el alumno recuerda la jerarquía para resolver problemas y enseguida se da la presentación del contenido. En este caso, el alumno llegó a resolver el ejercicio gracias a conectar sus conocimientos previos con los nuevos. Luego se da la integración significativa.
el alumno relaciona lo nuevo con lo anterior. En este caso, el alumno, gracias a la jerarquía que recordó, pudo resolver el problema y a sus saberes previos. Ahora bien, las implicancias de esta teoría también se extienden al ámbito de la salud mental, especialmente en el análisis de los pensamientos y emociones. Aplicación en la salud mental. Si bien hay varias psicoterapias que son utilizadas, la más importante y la más utilizada es la terapia cognitivo-conductual, debido a que es ampliamente valorada por su enfoque estructurado y resultados efectivos en el tratamiento de diversos problemas de salud mental. Esta terapia cognitivo-conductual está basado en el modelo cognitivo que sostiene que nuestros pensamientos influyen directamente en nuestras emociones y comportamientos. No relacionamos a los hechos en sí, sino a la interpretación que hacemos de esos hechos. Esa interpretación se expresa en pensamientos automáticos que a su vez están influidos por creencias más profundas llamadas creencias nucleares. Cuando estas creencias son disfuncionales, pueden generar malestar emocional. Ahora bien, ¿qué es la terapia cognitivo-conductual o también llamada terapia cognitiva? Es la aplicación práctica de este modelo cognitivo que fue desarrollada por Aaron Beck. Esta terapia cognitivo-conductual, con un enfoque estructurado y breve, trata problemas como la ansiedad, la depresión, las adicciones y otros trastornos emocionales. ¿Y cuál es el objetivo de esta terapia cognitivo-conductual? Es la de identificar y modificar tanto los pensamientos automáticos como los patrones de conducta que mantienen el malestar. Esta terapia cognitiva no se enfoca en el pasado, sino en el presente y brinda herramientas prácticas para generar cambios reales. Los principios clave de la terapia cognitivo-conductual son las siguientes. Tus pensamientos importan. Cómo estos pensamientos del paciente influyen en cómo se siente y cómo actúa. Tus creencias no siempre son hechos. Muchas veces actuamos según ideas erróneas. Actuar también transforma. Cambiar tu conducta puede cambiar cómo piensas y sientes. Rompe el ciclo negativo. Al modificar pensamientos o conductas repetitivas, puedes mejorar tu estado emocional. Enfrenta tus miedos. Evitarlos solo los refuerza. Enfrentarlos, en cambio, ayuda a superarlos. Puedes cambiar. Con práctica y guía, puedes transformar tu forma de pensar y vivir. Las técnicas más utilizadas en esta terapia cognitivo-conductual son algunas de estas, como la exposición, que es la de enfrentar gradualmente a lo que causa miedo o ansiedad. La reestructuración cognitiva consiste en aprender a cuestionar y reemplazar pensamientos irracionales. La solución de problemas es la de aplicar pasos claros para afrontar situaciones difíciles. Y por último, las habilidades sociales consiste en mejorar la comunicación y las relaciones con los demás. Estas técnicas ayudarán a romper patrones negativos y mejorar la calidad de vida. En resumen, la terapia cognitivo-conductual es una terapia basada en el modelo cognitivo, con evidencia científica y herramientas concretas. Nos enseña que cambiar es posible si trabajamos nuestros pensamientos, emociones y conductas. Es una forma eficaz de mejorar nuestra salud mental y recuperar el control sobre nuestro bienestar. Finalmente, es importante reflexionar sobre el papel del pensamiento en la construcción del aprendizaje y el bienestar personal. Todos los días respiramos, caminamos, hablamos y sin embargo no siempre somos conscientes. El mayor laberinto no está fuera, está dentro de nosotros.
porque la mente humana puede ser un refugio o una prisión. Y lo más doloroso es que nadie te da un mapa para salir de ahí. Nos enseñaron a resolver ecuaciones, a memorizar fechas, a seguir reglas, pero nadie nos enseñó a lidiar con un pensamiento obsesivo. Nadie nos explicó qué hacer cuando nuestra propia voz interior se convierte en juez, en enemigo. Los procesos cognitivos no son solo funciones mentales, son la forma en la que interpretamos el mundo, a los demás y a nosotros mismos. Son el filtro que puede transformar una crítica en aprendizaje o en autodesprecio, una mirada en amenaza o en indiferencia, un error en fracaso o en una oportunidad. Y cuando ese filtro está dañado, la realidad también se daña. Es por eso que la salud mental no es solo una ausencia de enfermedad, es poder decir, estoy sufriendo, pero entiendo por qué. Es mirar dentro de ti con compasión, no con culpa. Es darte cuenta de que no estás loco por sentir lo que sientes, sino que eres más humano por no saber cómo gestionarlo aún. Mucha gente sonríe y se está rompiendo por dentro. Muchos aplauden en público y se derrumban en silencio. Y eso pasa porque no hablamos de lo que más nos duele, de los pensamientos que nos lastiman cuando nadie los ve. Pero hay esperanza, porque así como aprendiste a pensar desde el miedo, también puedes aprender a pensar desde el amor. Así como la mente construye prisiones, también puede construir alas. Entonces, puedes empezar a ser más consciente desde hoy. Porque a veces un pensamiento no solo cambia un día, puede cambiar una vida entera. Es importante reflexionar sobre el papel del pensamiento en la construcción del aprendizaje y el bienestar personal.